Que tenemos que recuperar el dron. Acaba de empezar y ya estamos con problemas. Bueno, hemos vuelto a Santa Marta. Y aquí está la bestia. Después de todos estos meses de pandemia, hemos llegado a Santa Marta a recuperar a la supernova. Me la han estado apoyando ustedes, ¿no? Simón, gran pieza. Simón y Manuela son increíbles. Para quien no lo sepa, me tuvieron que sacar la moto del lugar en el que estaba y traérmela a este edificio, porque el parking en el que yo la tenía que ser usado en Navidad y se encargó él personalmente. Él me dijo. El problema de esto es que mi moto está con la batería rota. Pero gracias a mi amigo Julián Ditawi, que me recomendó que mandase una por correo, pues ha sucedido que me traigo una nueva. Acérquese, acérquese. Batería vieja. Batería nueva. ¿Funcionará o no funcionará? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes dicen que sí o que no? Pues de momento... A ver... ¿Por qué estás en rojo? No entiendo por qué se pone en rojo. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No entiendo por qué, macho. Hostia. Vaya tela. ¡Oh! ¡Oh! Espérate, que Supernova lleva su tiempo. Vamos a ver. Ahora es el momento de la verdad, ¿eh? Ahora sí que sí. Muchas gracias, Es que mi casco está en el otro edificio. Si me para la policía, ¿qué pasa? No, te quitan la moto, te inmovilizan o te pueden quitar plata para que lo dejes pasar y de 100 no te van a dejar bajar de 100.000, te tienes que bajar de 100 barras. ¿Sí? Claro, no te estás viendo español, cule motor y vas a darle 20.000 como uno se le da 20.000 y después ¿qué? ¿Ah? Entonces, ¿qué hacemos? Te toca buscar casco o que prestes un casco. ¿Y ustedes me pueden prestar un casco? Y venite. ¿Y lo traigo de vuelta? De una. Hombre, por supuesto. Ruedas deshinchadas, gasolina en mal estado y sin casco, que el casco está en otro edificio. ¡Vamos, supernova! Veo la luz. Estoy viendo la luz. ¿Cuánto se tarda en conseguir un casco si necesitas un casco? Un minuto. Me lo han dejado los guardas. Era tú el piercing que me hice ayer lo que me va a doler ahora con el casco. Me hice este piercing y lo tengo recientito. Vamos a ver. No ha dolido tanto. Y me va a acompañar uno de los guardas para traer el casco de vuelta. ¡Vámonos! La rueda desinfladísima. Sí, está muy desinflada. No vayamos muy rápido, a ver si me voy a caer nada más llegar. Pues mira, la policía la primera. Ya me habrían multado. Si no por ustedes, me multan. La supernova está increíble. Hola, buenas. ¿Cómo le va? Adelante le vamos a poner... ¿Cuánto era? No me acuerdo cuánto era. 2,5. Yo te voy diciendo que me lo va marcando aquí. Un poquito más. ¿Ahí? Está en 2,5, 2,7, 2,9. Ahí va bien, yo creo. Es que se me han olvidado las medidas. Es que llevo mucho sin cogerlas. ¿Y el manual se queda en la casa? ¿El qué? El manual. El manual se queda en casita olvidado, sí. Pero no te preocupes que yo me acuerdo rápido. ¿De dónde viene? De España. Que me cogió la pandemia aquí en Santa Marta en marzo y tuve que dejar la moto y he vuelto hace una semana. Estamos recién regresando. 2,8 en la delantera, 3,1 en la trasera. Perfecto. Pues ya estaría. ¿Cuánto le debo? Lo que sea, amigo. Cuando es lo que sea, hay que ser generoso. No se nos olvide. Que tengan buen día. Que
de bien nacido es ser agradecido. Ahora más seguro. ¡Estamos llegando! ¡Cuántos recuerdos, macho! ¡Cuántos recuerdos! Y no muy buenos. Hemos llegado a donde todo acabó, que ahora es donde todo empieza. Esto es así. Aquí tiene, amigos. Bueno, hermano, muchísimas gracias por todo, por haberme alojado esta primera noche de improviso y que vaya bien. ¿Me ayudas a darle la vuelta? A ver si el viento no me tumba yendo por Ciénaga. Esto es una locura, ¿eh? Muchas gracias, hermano. Dale un abrazo a Jimena de mi parte. Luego os escribo de que sí he llegado bien. Hasta luego. Ahora sí que sí. Comienza la primera rodada oficial de Soy Tribu en Colombia después de la pandemia. En el mismo sitio donde me cogió, en Santa Marta. No me lo creo. La ruta que voy a hacer hoy es una mierda. Es en línea recta con un viaje de viento por entre una ciénaga y el mar. Pero bueno, por lo menos recupero sensaciones. Con que no se me cagan las ruedas que llevo ahí detrás de Metzeler. Bueno, hay una cosa que tengo que decir y es que creo que soy un personaje público en Colombia. Porque en Medellín me han parado 15 veces al día por la calle. Qué buena gente, macho. Los colombianos en general, es que es brutal. Y nada, vamos a ver si nos acordamos de qué iba esto, ¿no? Esto va de vivir, de comprar tiempo de vida, de exprimir la vida, de sentir de qué va esto. Ciénaga. Por ahí es por donde vamos, por Ciénaga. Vámonos que nos vamos. ¿Qué pasa, amigo? Pues esto todos los días. Me flipa, tío. Yo me quiero sacar la nacionalidad. Es una putada para viajar, pero es una bendición para vivir. Tengo muchísimas ganas, pero muchísimas ganas de hacer esto, de encarar el proyecto, de inyectarle buena onda, buena energía, buena actitud, de poder compartirlo con vosotros, que viajáis desde vuestras casas, inspiraros para que algún día viajéis vosotros encima de una moto, de donde sea, de un burro, de una bici, de un coche, de guau, pero viajar. Y solo tengo un problema. Y ese problema es mi ano. Cuando estuve en Santa Marta, bebí agua del grifo 2 meses. Pillé una infección en el colon después de tener prostatitis, lo cual derivó en unas hemorroides gorda. Me operaron en noviembre por primera vez. Hace un mes me volvieron a operar. Me hicieron una esfinterotomía lateral interna. Yo confiaba en que para cuando llegase a Colombia ya se me hubiese cerrado. Y no, amigos, no se me ha cerrado. Mi culo sigue abierto. Pero las ganas de viajar y de ser feliz están por encima del dolor. Así que me he propuesto hacer una estrategia para engañar a mi cerebro y que cuando me duela el culo, yo piense y sienta que no me duele. Y me concentre en lo bonito que es estar vivo, en respirar, en poder dialogar con las personas que me encuentre, en recorrer los caminos y a tomar por culo el dolor, tío. Estoy hasta los cojones de pastillas, de médicos, de hospitales. No quiero ir más. No voy a ir más. No quiero saber nada de eso, tío. Voy a ser feliz, voy a viajar en moto y voy a hacer lo que me sale de los huevos. Ahora tomo yo mis decisiones, no mi culo. Una situación anómala.
que va a parar porque mi cerebro y mi corazón dicen que va a parar. Y sé que estar encima de una moto es lo menos indicado, pero yo sé también que es lo más indicado, porque cuando sana el espíritu, sana el cuerpo. Y eso es lo que va a hacer el mío. Sanar y cerrar ese puto culo, y cuando cierre me voy a tomar una cerveza así de grande. Bueno, así de grande y no, así se va a abrir de nuevo. Yo cuando veía en el mapa lo que era Ciénaga, ese delgado trocito que une Santa Marta con Barranquilla, pensé que iba a ser bonito, pero no es bonito. Bueno, a la derecha es bonito, lo que pasa que es que creo que es el lugar de Colombia donde más camiones he visto después de la ruta Popayán desde Ecuador. El viento es brutal, no llega al extremo de la Patagonia Argentina, pero pega. Me ha movido un par de veces la moto y eso que voy cargado hasta los topes. Hostia, no, más delante el camión, hombre. Joder. Os lo digo, aquí pueden pasar cosas. Peligro. Está bien clarito. La ruta Barranquilla fue, honestamente, una puta mierda. Entre la brisa loca, los camiones y la basura a ambos lados de la carretera, uno llega a pensar qué necesidad había de ir por ahí. Y bueno, es que la ruta por Ciénaga es la más rápida para llegar a la capital del Atlántico desde Santa Marta. Y allí era donde tenía cita con el concesionario oficial de BMW para poner a punto a mi compañera de viaje. Pues tras una primera toma de contacto con Supernova y a punto de llevarla a que le den un buen repaso, hemos llegado a la ciudad de Barranquilla. Para quien no lo sepa o no se haya dado cuenta, uno de los géneros musicales que más utilizo en los vídeos de Soy Tribu es la cumbia y la electrocumbia. No puedo parar con el... Es como un ritmo que me coge por dentro y no me suelta hasta que baile cada uno de los pasos prohibidos. Si es que yo estoy empezando a pensar que en otra vida tuve que ser aquí. Porque si no, ¿cómo me explicas tú tantas conexiones? Y tan buen rollo y tan buen todo. Pues porque me habré reencarnado. Pero no nos pongamos muy metafísicos, que aquí lo que hay que es reencarnar es a la supernova en un momentito y cambiarle el aceite, que estará más negro que... Ahí está el concesionario. Damos la vueltecita por aquí y comienzan los cuidados a Supernova. A Supernova le tocaba la revisión de los 30.000 kilómetros, cambio de neumático, de pastillas de freno y algún que otro detalle más. Para adentro hasta el fondo, hasta la cocina. Le vamos a hacer el mantenimiento de los 30.000 kilómetros, que viene incluido cambio de aceite, horquillas telescópicas, líquidos de freno, refrigerantes, pastillas delanteras y pastillas traseras. Le vamos a echar 3 litros de aceite, que es lo que lleva la moto según el manual. Gastaditas, ¿no? En honor a la verdad, el equipo de Automunich me recibió en paños de oro, haciéndome sentir tan bienvenido que decidí sacar el dron para, además de actualizarlo, obsequiarles con unas buenas tomas aéreas del concesionario. Bueno, pues intentando hacer un plano con el dron del concesionario, he encajado el dron. ¿Qué ha pasado? Porque que tenemos que recuperar el dron. Esto no acaba de empezar y ya estamos con problemas. Oh, ya tiene la calcomanía. ¿Sabes qué ha pasado? Que he intentado hacer un plano con el dron del concesionario. Ajá. Y lo he encajado ahí arriba por culpa del viento. ¡Anda! Estamos buscando. ¿Lo encontraremos? Claro que sí, no, de eso no hay duda. A ver cómo lo encontramos, si tiene la cámara reventada o no. Vamos a ver. Está ahí arriba.
Tío, que me están ayudando un montón. Y yo no hago más que liarla. Ha sido sin querer. Es que como aquí no daba el viento, en cuanto se ha elevado por esa pared, le ha pegado toda la racha. Ya viene. La que estamos liando, compañero. La que estamos liando. ¿Sí o qué? Cuidado, cuidado. Bueno, un aplauso para el señor, Muchas gracias, caballero. Muchas gracias. ¿Habrá sobrevivido? No, se ha reventado, tío. ¿Sí? Se reventó la cámara. Vamos a ver si sin cristal puede grabar. No, está entera reventada, tío. Ay, Dios mío. La vida del artista. 1.700 euros en una toma. No lo reconoce. Lo he reventado. Tras aceptar la cruda realidad de que había reventado el dron al primer plano en el primer día de viaje post-pandemia, decidí no amargarme y disfrutar el gran regalo de estar de nuevo en Colombia. Y por supuesto, eso a su vez trae más regalos. Dio la casualidad que un motero llamado Cristian Galloso apareció por allí y tras conocer la pequeña tragedia me ofreció regalarme su dron, a lo cual me negué en rotundo, pero sí que acepté durante el mes de marzo, hasta que un amigo me trajera un dron nuevo desde España. Gracias, Cristian. Bueno, la pregunta que te quiero hacer es que ¿por qué me habéis querido ayudar? Eres una persona súper especial, te sigo en YouTube, veo tus videos, creo que lo que haces es muy bonito, impulsas a la gente a tener amor, a cumplir sus sueños y eso son pocas personas las que tienen esos dones. Muchísimas gracias por vuestro amor y vuestro cariño, a pesar del dron perdido. Me quedo con lo bueno. ¡Muchas gracias, Barranquilla!